Bueno, el mes de octubre hemos hecho un alto de nuestro estudio del Evangelio de Lucas para poder estudiar las 5 solas de la Reforma. Y ahora vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Así que les invito a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 8. Hoy vamos a ver 2 milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo va a hacer un combo, 2 por 1, en una misma escena, 2 milagros de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver 3 puntos a lo largo de los versículos que hemos tenido en la lectura, desde el versículo 40 al 56. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, un principal de la sinagoga ruega por su hija. Punto número 2, vamos a ver una interrupción milagrosa. Y punto número 3, Jesús es el dador de la vida. Así que hermanos, con nuestras Biblias en mano, les invito a que abramos Lucas capítulo 8, versículo 40. Iniciamos con nuestro punto número 1, leyendo el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Bueno, lo primero que nos hacemos la pregunta al leer el versículo 40, ¿de dónde está volviendo Jesús? Y si nosotros recordamos un poquito y hacemos la lectura hacia más atrás, vamos a ver que el Señor Jesús había pasado el mar de Galilea a la tierra de los Gadarenos y ahí se había encontrado con un endemoniado, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús liberó a este hombre de aquella condición. Ahora, el Señor Jesús está volviendo a pasar a la otra orilla del mar de Galilea y está volviendo ¿a dónde? A su ciudad. Mateo capítulo 9, versículo 1, el evangelio paralelo nos va a decir que Jesús volvió a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? ¿A qué ciudad se refiere? Bueno, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, se va a referir a su ciudad como la ciudad donde el Señor Jesús vivía. ¿Cuál era esa ciudad? Acompáñenme a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículos 12 en adelante. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. La ciudad de Jesús se la va a conocer a Capernaum, que es la ciudad donde el Señor Jesús iba a radicar y es la ciudad donde el Señor Jesús va a realizar gran parte de su ministerio. Si nosotros hacemos un recuento de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vamos a ver que es ahí donde el Señor Jesús inicia su ministerio, es ahí donde el Señor Jesús empieza a hacer sus milagros, la fama del Señor empieza a extenderse por toda la región. Así que Capernaum es la tierra donde ahora Lucas nos dice que Jesús está volviendo. Y como mencionábamos, desde el capítulo 4 de Lucas se nos dijo que la fama de Jesús se extendió por toda esa región. Jesús era alguien famoso, lo conocían por toda la región. Y bueno, una de las formas que Lucas va a ir narrando desde el capítulo 4 de la fama de Jesús, cómo se extendía, es que traían las personas a sus enfermos, a las personas que padecían todo tipo de aflicciones ante Jesús para que Él los sanase. Así que Jesús era alguien conocido. Jesús estaba volviendo a un lugar donde Él era bastante famoso, bastante conocido. Así que cuando Lucas nos dice que fue recibido por una multitud, bueno, no es de asombrarnos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Jesús era más conocido, ¿verdad? La ciudad de Capernaum. Así que el versículo 40 dice, Jesús volvió y fue recibido por una multitud gozosa. Claro, todas las personas querían que Jesús los sanase. Todas las personas, todas las familias tenían personas enfermas, personas o que estaban sufriendo otras aflicciones y querían que el Señor los sanase, los libere. Así que todos le estaban esperando. Jesús estaba siendo recibido y esperado ansiosamente por una multitud. No se nos dice la cantidad de personas, pero dice que era una multitud, eran muchísimas personas. Bien, vamos a continuar con nuestra lectura en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga.
hacemos un alto hasta ahí, hermanos. Este hombre, Jairo, dice que era un principal de la sinagoga. ¿Quién eran los principales de la sinagoga? Eran las personas que organizaban el servicio de culto en las sinagogas. Eran las personas encargadas de seleccionar quiénes iban a realizar la lectura, quiénes iban a dirigir la oración. Entonces, los principales de la sinagoga eran personas que tenían un cargo dentro de la sinagoga judía. Así que, amados hermanos, cuando vemos este Jairo, este hombre que se acerca al Señor Jesús, era una persona reconocida, era una persona que tenía un cargo, y los principales de la sinagoga eran personas muy respetadas en la sociedad. Ahora, hermanos, algo que vamos a remarcar en este estudio es que la ciudad de Capernaum era el centro donde el Señor Jesús había realizado muchos milagros. Y Jesús era conocido no solamente por las personas, vamos a decirlo, la gente común, por así decirlo, sino que también era conocido por personas de la alta sociedad, personas que ocupaban cargos políticos, religiosos. Y eso lo encontramos en un capítulo atrás, cuando en el capítulo 7 el Señor Jesús sanó al siervo de un centurión. Y habíamos hablado que un centurión era un militar que tenía un cargo alto. Así que el Señor Jesús era alguien que era reconocido por personas de altos cargos también. Y este detalle que les menciono del siervo del centurión sanado es un detalle importantísimo, hermanos, para esta historia. ¿Por qué? Porque en Capernaum se conoce que había una sinagoga. Y esta sinagoga, justamente en el capítulo 7 se nos dice que fue auspiciada, financiada por este centurión. Fue una de las cosas que los ancianos de la sinagoga fueron a decirle a Jesús cuando el centurión fue a rogar por la sanidad de su siervo. Los ancianos de la sinagoga de ahí de Capernaum les dijeron: ve, concédele, él es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación, él nos edificó una sinagoga. Así que, hermanos, los ancianos, las personas a cargo de la sinagoga eran personas que ya habían visto un milagro de tal magnitud del Señor Jesús. Porque ese relato en el capítulo 7, versículos 1 al 10, se nos cuenta que este siervo del centurión estaba a punto de morir. Amados hermanos, aunque no se nos dice con exactitud en este pasaje que estamos estudiando ahorita, es muy probable que Jairo formaba parte y estaba presente o había sido testigo de todo este acontecimiento de Jesús sanando al siervo del centurión. Ahora, este detalle vamos a ir viendo más adelante por qué es importante. Vamos a continuar viendo versículo 41. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Bueno, hermanos, algo que podemos ver es que este hombre reconocía su bajeza y al mismo tiempo reconocía la grandeza de Jesús. Pero es interesante cómo Lucas va narrando y hace algo que parece bien irónico. Porque en la historia anterior del endemoniado gadareno, encontramos que cuando Jesús sanó al endemoniado, llegaron las personas del pueblo y le rogaban a Jesús, pero le rogaban que se vaya. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, vamos a leer más atrás el versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y ahora Lucas nos presenta una historia diferente. Estas personas rogaban al Señor Jesús, pero le rogaban: vete, por favor, vete. Y ahora encontramos aquí un hombre que rogaba al Señor Jesús, pero le rogaba que vaya a su casa. Ven, por favor, ven. Amados hermanos, es una de las realidades espirituales en este mundo.
Mientras hay personas que odian y hacen todo lo posible por rechazar y apartarse lo más lejos posible de Dios, también en la gracia del Señor, el Señor pone en el corazón a personas que reconocen su bajeza espiritual y ruegan por estar delante de la presencia del Señor. Puedes empezar haciéndote esta pregunta. ¿Qué tipo de personas eres? ¿Eres como los gadarenos que rogaban al Señor Jesús, vete, no quiero estar cerca de ti? O podemos ver a este hombre, a Jairo, que él rogaba por tener un tiempo con el Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra lectura, versículo 42. ¿Cuál era la razón por la que este hombre estaba rogando, suplicando al Señor Jesús? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Bueno, Jairo estaba teniendo una aflicción grande. Y los que son padres aquí van a entender un poco el corazón de Jairo. Hermanos, su hija única se encontraba enferma. Nos va a decir, tanto Marcos como Mateo nos va a decir Marcos nos va a decir que estaba agonizando, a punto de morir, estaba sufriendo. Imagínense como padres, el profundo dolor de estar viendo los últimos instantes de vida de aquel ser que amas. Y Lucas, para añadirle dramatismo a la historia, va a decir, no era solo su hija, era su única hija. Era su única hija. Un paréntesis, hermano, no estoy diciendo que si no fuera su única hija no fuera igual de doloroso, pero sino que Lucas está haciendo este énfasis para mostrar cómo la pérdida de esta hija significaría para Jairo como padre y para su madre la pérdida de todo lo que tenían. Entonces, amados hermanos, Lucas está haciendo este énfasis que ya lo hizo también en alguna otra historia en el capítulo 7, cuando el Señor Jesús resucitó al hijo de una viuda, ¿no? La viuda de Naín, donde se nos decía que también era hijo único. Así que, amados hermanos, vemos aquí a este hombre que se encontraba con una aflicción tremenda, yendo en busca de su única esperanza, el Señor Jesucristo. Es interesante ver la actitud de humildad de Jairo, y es interesante, hermanos, esto porque Jairo era alguien de una posición alta, una persona reconocida, era alguien que era muy respetado. Pero él reconocía su bajeza, reconocía que Jesús era digno no de exigirle, sino era digno de suplicarle. Amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos en aflicciones, cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiendo algo, ¿vamos con un tono de exigencia o vamos como suplicando al dueño, suplicando al rey que tenga misericordia? Esa es la actitud que está teniendo Jairo. Jairo está yendo al Señor como aquel que reconoce que Jesús es digno de suplicar porque solo depende de Él. No es algo que nosotros podamos exigirle, hermanos, tristemente es algo que en el movimiento carismático se ha popularizado, de que está bien exigirle, reclamarle a Dios. Yo reclamo mis derechos, reclamo mis bendiciones a Dios. Amados hermanos, nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. A Dios se le ruega, se le suplica. No se le exige, no se le reclama. Él es el rey, Él es el Dios soberano, dueño del universo. Y es increíble ver a este hombre reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como aquel que es digno de rogarle, de suplicarle. Continuamos, hermanos. Versículo 42. Se nos narra la condición de esta hija. Su hija era una niña pequeña de 12 años y Lucas nos dice que se estaba muriendo. Pero también el Evangelio de Marcos nos va a decir que el Señor Jesús escuchó la petición de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 24.
es el evangelio paralelo que nos cuenta la misma historia. Marcos capítulo 5, versículo 24, dice que Jesús escuchó el pedido de Jairo y fue pues con él y le seguía una gran multitud. Nuestro Señor Jesucristo, tan misericordioso, escuchó esta súplica de este hombre y empezaron el camino a la casa de Jairo. Entonces, hermanos, entramos a nuestro segundo punto, una interrupción milagrosa. El Señor Jesús acepta ir con Jairo para ir a sanar a su hija que estaba a punto de morir. Pero Lucas al final del versículo 42 nos añade un detalle que va a ser importante en este paréntesis que nos va a presentar Lucas. Versículo 42 dice, y mientras iba, a la multitud le oprimía. Había muchas personas, por lo cual a Jesús se le hacía difícil caminar. ¿Sí? Entonces Jesús no podía ir a un paso regular hacia la casa de Jairo porque toda la gente le oprimía y no le dejaba moverse con toda libertad. Había tal multitud que de un lado a otro lo iban oprimiendo. Ahora, hermanos, Lucas en esta narración de Jairo y su hija va a introducir un paréntesis, una historia en medio. Esta historia nos va a narrar de una mujer que se encontraba dentro de toda esa multitud que estaba alrededor de Jesús. Y va a empezar Lucas Lucas capítulo 8, versículo 43, diciendo: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Bueno, Lucas empieza a narrarnos sobre esta mujer y nos va a presentar en este paréntesis de esta pequeña historia dentro de la gran historia que estamos viendo, nos va a presentar el caso de esta mujer. Como habíamos dicho, la razón por la que la mayoría de las personas iban alrededor de Jesús y le seguían era porque tenían enfermedades o eran porque querían algún tipo de milagro de parte del Señor. Así que estoy seguro que como el caso de esta mujer, habían muchísimos casos de enfermos. Pero Lucas y esta historia nos va a hacer un énfasis especial en esta mujer. Y vamos a ver que Jesús también va a hacer una gran diferencia entre esta mujer y todos los demás que estaban alrededor. Vamos a conocer un poquito cuál era el caso, cuál era la situación, la aflicción que estaba teniendo esta mujer. Lucas nos va a decir que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Bueno, el flujo de sangre es lo que va a describir más o menos el proceso, es algo parecido al proceso de menstruación que pasan las mujeres, pero es una enfermedad que hace que ese proceso sea durante todo el tiempo, no detenga. Imagínense lo doloroso, la aflicción para esta mujer, sufrir esto durante 12 años sin parar. 12 años sin parar. Hermanos, era algo que, como vamos a ver, tenía sus consecuencias. Para empezar, la ley hablaba sobre este tipo de casos. Acompáñenme a ver Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Levítico capítulo 15, versículo 19 en adelante.
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmunda o inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Tenía sus implicaciones en el culto, y tristemente, hermanos, en la época, en el contexto religioso, cuando nosotros vemos cómo interpretaban los fariseos las escrituras, imagínense, si para los fariseos era tan inmundo una persona que no se lavaba las manos, imagínense cómo tratarían a una mujer con este padecimiento. Esta mujer tristemente sería totalmente desechada, separada. Nadie no debe ni siquiera hablarle. Cuidado que se te contagie, cuidado que te haga inmundo. No, totalmente separada. Esta mujer no solamente había sufrido el dolor, la aflicción de su enfermedad, sino también el rechazo de la sociedad. Pero Lucas nos va a decir que eso no es lo único que perdió. No es lo único que tuvo como consecuencia este padecimiento de esta mujer. Volvamos a Lucas capítulo 8. Dice que también esta mujer había gastado en médicos todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Había gastado todos sus recursos, así que esta mujer no solamente sufría el dolor de su padecimiento, no solamente sufrió el rechazo de la sociedad, sino que también la llevó a la pobreza, a quedar sin nada, sin nada. Hermanos, era una condición muy triste la de esta mujer. Ahora, Lucas va a seguir añadiendo detalles. Va a decir al final del 43 que por ningún médico había podido ser curada. Lucas, médico, añade este detalle quizás para poder dejar en claro que por ahí se trataba de una enfermedad o un padecimiento que para la época era incurable. Era incurable. Hermanos, ¿cuál creen que sería el sentir de esta mujer? 12 años siendo excluida, rechazada, 12 años quizás de personas que no querían ni siquiera hablarle, acercarse a ella. Quizás ahora entendemos por qué esta mujer se acercó a ocultas. Porque esta mujer dijo, no quiero que nadie me vea. Porque quizás si me ven no van a permitirme acercar. Esta mujer, avergonzada durante todos estos años, decide acercarse al Señor Jesucristo a ocultas. Versículo 44, continuamos diciendo, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tocó el borde de su manto. Puede ser que llevada esta mujer con la idea de, no quiero ensuciar a este hombre tan santo, solo voy a tocar el borde de su manto, y esto es suficiente. Esto es suficiente. ¿Qué fue lo que pasó? Al final del 44 dice que al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer fue sanada al instante. Hermanos, hay muchas formas en las que encontramos que el Señor Jesucristo sanó a las personas. Vemos al Señor Jesucristo sanando con su sola palabra. Vemos al Señor Jesucristo a un ciego sanándole, poniéndole las manos. Vemos al Señor Jesucristo sanando a otro ciego, escupiendo en barro y poniéndole lodo en los ojos. Muchas maneras en las que el Señor Jesucristo realizó milagros. Y ahora vemos al Señor Jesucristo sanando de espaldas y sin que Él diga nada, y tan solo en el borde de su manto. Hermanos, algo que nosotros
vamos a ver, y me gustaría remarcar, es que esta es una de las características del verdadero milagro que proviene de Dios. Fue sanado al instante. El Señor Jesucristo hacía este tipo de milagros. Para aquellos que hoy en día dicen replicar el ministerio y los milagros de Cristo, deberían realizar la misma forma, ¿no? De sanidad, de poder, de autoridad. Pero no, vemos que los charlatanes tristemente simplemente usan artimañas para engañar a las personas. Pero nuestro Señor Jesucristo mostraba evidencia de poder al instante, y esta mujer fue sanada al instante. Quizás esta mujer pensó, bueno, logré el cometido, ya estoy sana y se cumplieron todos mis propósitos, nadie se dio cuenta, ¿no? Y ahora estoy sana. Pero el versículo 45 nos va a decir que aunque ninguna de las otras personas se dieron cuenta de lo que pasó, el Señor Jesucristo sí sabía lo que había pasado. Verso 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, hermano, no quiero que olviden que Jesús se estaba dirigiendo a la casa de Jairo. Estaba yendo a sanar a la hija de Jairo. Y no solamente estaba el problema de encontrarse con la multitud que no lo dejaba caminar, sino que ahora el Señor Jesús se detiene su caminada y empieza a decir, alguien me ha tocado. Ya me imagino, y Pedro muestra un poquito quizás la impaciencia de los que los estaban rodeando. Señor, ¿en serio? ¿Te vas a detener porque dices que alguien te ha tocado y todos te están tocando? Todos te están tocando, la gente te está apretando. ¿Alguien te ha tocado? Preguntas. Me imagino a Jairo quizás un poco apurado decir, Señor, no sé si te acuerdas, pero se está muriendo mi hija, no es que le queda mucho tiempo y te estás deteniendo porque alguien te está tocando. Pero Jesús aclara, versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús dice, no estoy hablando de que simplemente alguien me ha tocado con su dedo, sino de que alguien me ha tocado de una forma especial. No accidental, sino de una forma intencional y especial. Hermanos, ¿por qué Jesús está siendo insistente? ¿Acaso el Señor Jesús no sabía que la mujer es la que le había tocado? ¿Será que verdaderamente Él no sabía quién era el que le había tocado? Claro que lo sabía. El Evangelio de Juan, capítulo 2, nos va a decir que al Señor no había necesidad de decirle nada porque Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Así que, hermanos, la intencionalidad de Jesús es llamativa. ¿Por qué la insistencia? Bueno, la Escritura no nos va a ser específicos de por qué Jesús estaba insistiendo en esto, pero algunos comentaristas sugieren las distintas posibilidades por las que Jesús quiere generar una confesión de esta mujer que había sido sanada. En primer lugar, algunos sugieren que es debido a la posibilidad relacionada a la ley. Esta mujer había sido señalada como inmunda, rechazada por la sociedad, y ahora esta mujer debía ser reintegrada a la sociedad, debía ser confirmada como una persona sana para que todos puedan nuevamente aceptarla. Otra posibilidad que sugieren algunos comentaristas es que la fe de esta mujer hasta este momento se había llevado en secreto. Y el Señor Jesús lo que quería era que esta mujer pudiese hacer pública su fe para de esa manera poder proclamar el nombre de Dios. Y una última razón o posibilidad que sugieren algunos comentaristas es diciendo de que el fruto
de una vida salvada siempre va a ser un corazón agradecido que se refleja en una vida de adoración. Hermanos, vamos a ver que el Señor Jesús no necesariamente cuando hacía un milagro les decía explícitamente lo que ellos debían hacer como para expresar gratitud. Pero vamos a ver qué es lo que Dios, sí es lo que Dios demanda y espera de aquel corazón que ha recibido el favor, la gracia de Dios. Tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 17, cuando el Señor Jesús sana a 10 leprosos. El Señor Jesús sana por igual a 10 leprosos. Bueno, en realidad les dice, vayan a presentarse al templo. Y en el transcurso de lo que ellos iban dirigiéndose al templo, estos 10 leprosos fueron limpiados, fueron sanados. Ahora, Lucas capítulo 17, versículo 15 dice, entonces uno de ellos, de los 10, solo uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Algo interesante es que si nosotros leemos la historia, en ningún momento Jesús les dijo, vayan y una vez que vean que son sanados, vuelven y me dan las gracias. No, pero era algo que Dios demandaba y esperaba que sucediera de un corazón que ha sido beneficiado por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, probablemente cuando nosotros vemos esta historia de esta mujer que ha recibido el favor de Dios, vemos la insistencia de nuestro Señor Jesucristo de que haga pública su fe para poder dar gloria, dar gracias a Dios por el don del Señor. Así que, hermanos, vamos a ver qué es lo que hizo esta mujer. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer ante la insistencia del Señor Jesús? Había sido descubierta. Quizás ella durante estos 12 años todo el tiempo estuvo a ocultas, avergonzada por su condición, pero ahora fue descubierta. Verso 47 dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Hermano, es natural que esta mujer durante 12 años fue rechazada. Ahora tenía el miedo de que quizás nuevamente sea rechazada por haber hecho algo que quizás sea malo. Ella tenía miedo y fue postrándose a los pies de Cristo y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermanos, esta mujer fue llevada quizás no necesariamente por su propia iniciativa, pero fue llevada a publicar su fe. Fue llevada a publicar su fe, como también fue llevada a publicar las grandes cosas que Dios había hecho con su vida. Amados hermanos, algo que debemos aprender de esto es que nuestra fe no puede ni debe mantenerse en secreto. No puede ni debe mantenerse en secreto. No importan las razones. Por ahí esta mujer decía, no, yo tengo vergüenza, tengo miedo, tengo miedo que me rechacen por mi condición. Hermanos, tú puedes tener la justificación que sea. No existe una justificación válida para mantener nuestra fe en secreto. La fe debe ser proclamada. Tan solo volviendo a la historia anterior de el Señor Jesús con este hombre que había sido liberado de la posesión demoníaca, Lucas capítulo 8, versículo 39, vemos al Señor Jesucristo diciéndole a este hombre gadareno, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Él se fue publicando por toda la ciudad
Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta mujer no podía mantener en secreto, su fe, como tampoco podía mantener en secreto las grandes cosas y la gloria que Dios merece. Dios merece la gloria, hermanos, y la gloria de Dios no puede ser dada solo en secreto. La gloria de Dios debe ser publicada. Hay un versículo hermoso en Isaías capítulo 43, acompáñenme por favor en sus Biblias, Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermanos, la alabanza a Dios debe ser algo hecho para que todos escuchen, para que todos conozcan quién es el único Dios vivo y verdadero. Hermanos, es esa la razón por la que vemos a esta mujer que fue llevada un poco obligada a publicar no solo su fe, sino a publicar las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Entramos a nuestro último punto, volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Recordemos, hermanos, no quiero que olviden, todo esto, la historia de esta mujer con esta enfermedad, es solo un paréntesis de Lucas. Porque Jesús estaba yendo de camino a sanar a la hija de este hombre llamado Jairo. Y de la nada Jesús se detiene y sucede todo este evento que hemos hablado en nuestro punto número 2. ¿Qué es lo que pasó con la hija de Jairo? Volvemos a nuestro pasaje, entramos a nuestro punto número 3. Versículo 49 de Lucas capítulo 8, versículo 49 dice: estaba hablando aún el Señor Jesucristo cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, ¿se imaginan qué cosas pudo haber pasado por la cabeza de Jairo, el padre? No es la primera ocasión en una historia de Jesús que encontramos que a Jesús van y le avisan de una enfermedad y Jesús llega tarde, o es interrumpido por algo y llega tarde. Podríamos suponer que en la cabeza de Jairo pudieron suceder muchas cosas, como en la historia de Lázaro, un amigo de Jesús que había estado muy enfermo y mandaron a decirle a Jesús: tu amigo está enfermo, ven a verlo. Y Jesús tardó 3 días en ir. Y cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto. ¿Cuál fue la reacción de las hermanas de Lázaro cuando vieron a Jesús llegar 3 días después de lo que le habían dicho? Acompáñenme a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a leer versículo 21. Y Marta, una de las hermanas de Lázaro, dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Se ha muerto por tu culpa. Se ha muerto por tu culpa. Hermanos, ¿qué creen que pasaba en la cabeza de Jairo cuando iban caminando y estaba la multitud y de por sí estaban yendo lento y de la nada Jesús se detiene y dice: esperen, alguien me ha tocado? Y Jairo viendo la hora, bueno, no había reloj en ese tiempo, no sé, pero iban viendo todo y Señor, se está muriendo, está pasando el tiempo, Señor, y ocurre todo y al final se muere su hija. ¿Qué creen que pasó en el corazón de Jairo? ¿Creen que quizás no piensan que pudo haber habido la tentación de enojarse y un reclamo posible como el de Marta, decir: Señor, ¿por qué tenías que detenerte? ¿Por qué tenías que detenerte? ¿Acaso no te había dicho que se estaba por morir? ¿Era simplemente no podías ir y volver aquí a sanar a las demás personas? Quizás podríamos esperar una reacción similar a la de este tipo de reclamos, hermanos. Pero
O también podríamos pensar, como habíamos mencionado, Jairo había visto o había estado presente cuando Jesús sanó al siervo del centurión en el capítulo 7. ¿Cómo Jesús lo sanó? Ni siquiera fue a la casa. Estando lejos el Señor, lo sanó. Y cuando llegaron ya estaba sano. Y Jairo le pudo haber dicho, ¿no podías hacer lo mismo? ¿Por qué teníamos que ir hasta allá si estaba difícil caminar? ¿No podías sanarla desde aquí? Amados hermanos, algo maravilloso es que la palabra de Dios nos va a mostrar que no hubo ese tipo de reclamos por parte de Jairo. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, nos va a presentar un detalle importante de la reacción de Jairo. Mateo capítulo 9, versículo 18. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amados hermanos, este hombre, ¿cuál fue la razón por la que no realizó ningún reclamo al Señor luego de que le dijeron tu hija ha muerto? Y no solo le dijeron tu hija ha muerto, le dijeron tu hija ha muerto, ya no lo molestes más al maestro. Esta es una causa perdida, no hay nada más que hacer, Jairo, despierta, vamos a casa directo, no hay nada más que hacer. Pero Jairo dijo, no, Señor, si tú vas conmigo y pones tu mano sobre ella, ella vivirá. Hermano, Jairo no reclamó nada porque él sabía que el Señor tenía el poder para revivirla. Él había sido testigo del poder de Cristo. Él creía que quien estaba ahí verdaderamente tenía el poder sobre la vida y la muerte. Amados hermanos, esto nos debe traer una gran enseñanza. ¿Sabe por qué cuándo es que nosotros reclamamos y reclamamos a Dios? Es cuando verdaderamente no conocemos quién es Dios. Si nosotros conociéramos quién es Dios en medio de las pruebas, si nosotros conociéramos cuán santo es Dios, cuán soberano, cuán perfecto, cuán amoroso es Dios, entonces no tendríamos razón de reclamarle cosas. Amados hermanos, este hombre conocía quién era quien estaba delante y por eso no dijo ni un reclamo. Además, otro detalle, amados hermanos, que debemos aprender es que aunque esta niña murió y nosotros podíamos decir, ¿por qué se tardó Jesús? La realidad, amados hermanos, es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca está apurado. No es que a él, se está yendo la hora, tengo que apurarme, tengo que hacer algo. No, Dios nunca llega tarde. ¿Por qué? Porque todas las cosas están bajo su control. Él es soberano. Y hay un pasaje hermoso que me gusta en Efesios capítulo 1, versículo 11, que nos habla sobre el gran control soberano que tiene Dios sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que quiere. No hay quien le puede apurar al Señor. ¿Quién puede decirle, te estás tardando? Él permite cosas. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, amados hermanos, vemos a este caso de Jairo y su hija. Su hija había muerto. Bueno, el Señor no es que llegó tarde, sino que según el designio de su voluntad, Él lo permitió con un propósito. Él lo permitió con un propósito. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Volvemos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis,
no está muerta, sino que duerme. Y versículo 53, presta atención. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hermanos, es interesante porque cuando yo leía esta historia me hizo acuerdo a la historia de Sara y Abraham. Quiero que veamos un poquito esto en Génesis. Acompáñame al primer libro de la Biblia. Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: porque se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios acaso cosa difícil? Esta historia muestra que cuando Dios le habló a Abraham y le prometió un hijo, ellos ya eran mayores de edad, bastante mayores. Y cuando Sara estaba escuchando, dijo que se rió, se puso a reír. Era una risa de incredulidad, de decir, una risa burlesca, de decir, ¿cómo yo siendo vieja voy a ser madre? Dios está un poco loco en lo que está diciendo. Esto es imposible. Hermanos, esa misma risa de incredulidad es la que estaban teniendo estas personas. El Señor Jesús, el dueño de la vida misma, Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Él estaba diciendo una verdad y las personas estaban riéndose por su incredulidad. Aunque nuestro Señor Jesús dice que la niña estaba durmiendo, verdaderamente estaba muerta. Decir que estaba durmiendo era una forma de decir que estaba muerta, pero era una forma de decir que estaba muerta con la idea de que un día iba a despertar. Estaba muerta, pero va a despertar. Esa misma forma la utiliza el Señor Jesús también en el milagro de Lázaro. Dice: no, Lázaro está durmiendo, ¿no? Y claro, estaba muerto, ya estaba Lázaro enterrado incluso, ¿no? Ya estaba dentro de la tumba. Cuando nosotros vemos incluso el apóstol Pablo usando ese lenguaje a los tesalonicenses, les dice: no se preocupen, no ignoren a los que ya durmieron, porque un día van a resucitar y ellos van a resucitar primero y luego nosotros, los que estemos vivos. Hermano, la idea de usar esa figura de alguien que está durmiendo para expresar a la muerte es dar la idea de que aunque están muertos, un día van a resucitar. Tristemente, algunos van a resucitar para vida y tristemente otros van a resucitar para muerte. Pero la idea es que un día vamos a resucitar, ¿no? Ya sea para estar eternamente con cuerpos glorificados con el Señor o para padecer eternamente la ira de Dios. Pero esa es la idea de la figura esta de está durmiendo. Y el Señor lo hace en una idea presente. Está durmiendo porque va a despertar, porque la voy a despertar. Continuamos, versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, asombrados. Mateo va a decir que estaban atemorizados, con mucho miedo. Imagínense su hija muerta y de la nada viva. Aunque daba mucho gozo, seguro que también les daba miedo, ¿verdad? Era una reacción natural. Amados hermanos, cuando nosotros vemos los milagros del Señor Jesús, cuando vemos la mano poderosa de Dios, debe producir temor en nuestras vidas. Debe producir temor en nuestras vidas. Cuando contemplamos verdaderamente lo glorioso y lo poderoso que es Dios, debe ser inevitable tener temor de Dios. Quienes han contemplado esas maravillosas muestras de poder es lo que reaccionaban.
Por ejemplo, tenemos el caso en el Lucas capítulo 5. Se encontraba Pedro pescando con sus amigos. Y de pronto Jesús les dice, echen su red al otro lado. Colocaron la red al otro lado y sacaron cantidad de peces. ¿Cuál fue la reacción de Pedro al ver tan grande poder delante de él? Versículo 8 del capítulo 5 de Lucas dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, cuando vemos la gloria, cuando vemos el poder de Dios, es inevitable sentir temor, porque nos da cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué pregunta la que nosotros vamos a ver? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No la hay, hermanos, no la hay. Pero siempre recordemos que el Señor hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Así como el Señor es todopoderoso, así como el Señor es bondadoso, Él es soberano. Y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie le aconseja, nadie le dice, haz esto, nadie lo chantajea. No, Él hace todas las cosas porque quiere, porque Él es soberano, porque es una reflexión, es una expresión de su carácter. Bien, hermanos, hemos visto un ejemplo de una niña traída a la vida. ¿Qué podemos meditar en esto? Amados hermanos, en el milagro que hablamos de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo dice algo. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 11 nuevamente. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la razón por la que el Señor tiene poder y autoridad tanto sobre la vida, sobre la muerte? Porque Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Pero lo interesante, amados hermanos, es que aquí en este contexto, el Señor Jesús, si bien lo está hablando en un velorio donde hay personas muertas físicamente, el contexto es mucho más profundo. Habla de una resurrección, de una vida más allá de esta vida física. Por eso en el versículo 26 del Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amados hermanos, el que es dueño de la vida tiene potestad de ofrecer vida eterna. Y tiene potestad de ofrecer vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y es eso lo que dice, todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Y termina el versículo 26 con una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amados hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, termino con esta pregunta. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y hemos visto el poder del Señor Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, tenemos que pensar en que su venida a este mundo no fue accidental, sino que fue una venida planificada, una venida con propósito. Él vino a cumplir un propósito. El Señor Jesucristo nació como uno de nosotros, porque la Escritura señala que era necesario que aquel que iba a representar al pueblo de Dios debía ser uno semejante a nosotros. Y el Señor Jesús fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Él vivió una vida perfecta, sin pecado, para poder representar a aquellos que no podemos vivir una vida perfecta. Pero Él la vivió en favor de todo aquel que cree en Él. Él vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Pero también el Señor Jesucristo en la cruz murió la muerte que tú y yo merecemos morir. El Señor Jesucristo la murió. Y Él resucitó para traerte una nueva vida que solamente Él puede darte.
¿Crees esto? ¿Crees esto? Que el Señor, por medio de su Espíritu, te guíe a poder ver a Cristo con los ojos de la fe. Si estás lejos de Cristo, hablábamos de que tarde o temprano un día todos vamos a morir, pero también todos vamos a resucitar. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Si tú no estás en Cristo, déjame decirte con la autoridad de las Escrituras que tu destino va a ser para la condenación. Cree en el Señor Jesucristo, que es el único que puede librarte de aquella condenación. Romanos capítulo 5 o Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos.